Hola a todos, mi nombre es Iván García Zarza, soy estudiante de la Universidad Tecmilenio y este es el trabajo Evidencia 3 por la maestra María Guadalupe Cuarenta Rojas. En esta ocasión les voy a hablar sobre los sucesos importantes y más destacados, más la revolución digital de a partir de la crisis socialista. Para empezar, la crisis socialista se dio en 1991 cuando cayó la URSS. La URSS cuando cayó, las naciones que nacieron gracias a ello hicieron un tratado para apoyarse en comercio y situaciones económicas y cosas por el estilo. Pero aparte, en otras cosas del mundo pasaban cosas interesantes, como por ejemplo la reunificación alemana, cuando en 1990 Alemania por fin se pudo reunificar completamente, destruyendo el muro de Berlín. Y esto se dio gracias a que, como la URSS ya estaba en aprietos en esos momentos, pues mm, negociaron un poco las dos Alemanias, la República Democrática, para poder tener un sistema capitalista, pero que se fuera implementando poco a poquito. Y eso fue lo que sucedió, y es por eso que Alemania es capitalista hoy en día. Otra cosa que también se dio fue, en términos digitales, en términos de tecnología, se dio la aparición de Google en 1998. Cuando se creó este buscador, no era, bueno, fue algo muy importante porque empezó como una enciclopedia de algunos sitios web, para ser exactos de unos 100 al principio, pero después empezaron añadiendo más sistemas. Y algo curioso es que todas las páginas web legales que existen están en Google. Si algo no está en Google, no es legal de todo. Así que por eso nace la Deep Web. La Deep Web son sitios web que no están en Google. Es eso. Otra cosa que sucedió fue la aparición del DVD y de Windows 95. Cuando apareció Windows, fue la competencia directa de Apple, debido a que era más barata, tenía mejor acceso a cierto sector de la población y era más eficiente en muchísimos casos. Y en la actualidad es más famoso Windows porque es más sencillo, es más barato que tener una Mac. Por eso. Y el DVD, por su caso, en 1997 apareció y fue una revolución debido a que se podían reproducir miles de películas, miles de filmes cinematográficos en un solo aparato, y era increíble ver esto. Después aparecería la piratería, pero al principio era bastante bueno. En casos de política, las partes más importantes fueron la guerra del Golfo, que básicamente fue cuando, antes de que empezara la guerra del Golfo, fue Kuwait invadiendo Irak por distintos factores, más que nada por terrorismo, por poder económico, político. Pero cuando la ONU se dio cuenta, que es de las veces que la ONU ha intervenido de una buena manera entre comillas, porque envió a Estados Unidos a hacer ahí su desastre. Y cuando Estados Unidos intervino fue cuando se le consideró guerra del Golfo, y terminó bastante rápido cuando Estados Unidos entró. Básicamente ahí terminó la guerra del Golfo. Después, otra cosa que también sucedió muy importante fue la guerra de Kosovo. Kosovo era una parte que se quería independizar de Yugoslavia, pero las cosas estuvieron muy reñidas ahí. Mira, imagínense, ahí las manifestaciones eran entre jóvenes, y estos jóvenes querían dar el mensaje que querían ser independientes y más libertades. El problema fue cuando intervinieron el gobierno de Yugoslavia de una manera muy violenta y empezaron a matar indiscriminadamente. Esto fue un gran motivo para que la ONU interviniera de la mejor manera posible, y entre muchísimos países pusieron a Yugoslavia a pie, y pues gracias a eso Kosovo pudo ser libre. Aún existe un gran resentimiento por lo sucedido. ¿Cómo no? Porque fueron solamente manifestaciones, no había más.
Y luego, ya para acercándonos ya para acá, por 2001, pasaron otros acontecimientos como la muerte de la princesa Diana en 1997, que fue muy controversial y sigue siendo muy controversial por muchísimas cosas, ya que no se sabe muy bien si fue solo un accidente o realmente estaba muy planeado su muerte. Recordemos que la princesa Diana ya era muy venerada, así que su muerte sigue siendo un tema de discusión muy importante en la actualidad. Pero regresando ya a los 2000, cuando pasaron los atentados de las Torres Gemelas, luego, muy poco tiempo, Estados Unidos empezó a hacer la guerra de Afganistán y atacar a Afganistán por el grupo terrorista Al Qaeda, que fueron los que supuestamente hicieron esos atentados. Y digo supuestamente porque todavía no se ha comprobado si es del todo cierto. Aún siguen habiendo algunas, ¿cómo decirlo? Cosas por ahí sueltas. Pero la versión oficial y que tiene más evidencias que sí se fue por un grupo terrorista. Aunque haya cosas que no coincidan, la mayor parte de la evidencia es concreta. Así que sí fue por esto. Terminó de una manera muy corta porque Estados Unidos entró de una manera muy rápida al país de Afganistán, capturaron de manera muy rápida a Bin Laden y terminó porque tomaron todas las capitales, todas las ciudades, etcétera. Después de esto, por el mismo presidente George Bush, que para mí es el presidente más torpe de los 2000 para 2020 de Estados Unidos, no solo porque por su culpa ha entrado a Estados Unidos ha tenido que acarrear con una crisis económica por las guerras que se hicieron, por los ataques que se hicieron, por las malas decisiones que se hicieron, y no fue como tal un gran presidente y ha sido el más torpe, en mi opinión. Después de todo lo sucedido, de alguna manera, Estados Unidos conectó el grupo terrorista Al Qaeda con Irak, cosa que no tenía relación, ya que las evidencias que presentaban eran falsas y eso sí se logró desmentir. Pero a pesar de todo eso, nadie hizo nada. Y eso que las evidencias se presentaron ante la ONU. Y a pesar de todo, la ONU no hizo nada. Para mí, siento que es uno de los temas más discutibles de la ONU y del por qué no ha hecho nada. Y necesitamos saber por qué no actuó en ese momento. Y eso que la guerra duró 11 años. Hablo de la guerra de Irak. Puede ser por muchos factores, puede ser corrupción, pueden decir lo que sea, pero fue más que nada por poder económico. Y seamos claros, ¿cómo decirlo? Los depósitos de petróleo que existían en Irak eran suficientes para que la ambición de Estados Unidos en atacar a aquel país pues se diera. Y eso podríamos decir que es la versión oficial, ya que las evidencias no son falsas, la gran mayoría, y por eso que nunca porque fueron desmentidas y ese tipo de cosas, pues podemos decir que todo se dio por poder territorial, dejando a un país que en esos momentos estaba por muchísimas crisis desde la guerra del Golfo, luego lo volvieron a atacar y luego dejaron sus ciudades devastadas. Cuando terminó la guerra, Irak ya no es la misma. Irak ya es un país con mucho terrorismo, con mucha corrupción, con muchísimos problemas económicos, todo gracias a la gran guerra que se han hecho en este país. Y creo que es algo que tenemos que reflexionar y ha sido uno de los mayores fracasos de la ONU, cosa que me hace cuestionar si realmente la ONU está aquí para protegernos o solamente para proteger sus intereses. Ok, vamos por otra parte. Después de todo eso, el lado político, dejando un poco el lado político y las guerras y las malas cosas que se dieron, los malos usos administrativos, económicos, volvamos un poco a la era digital, apareciendo con las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, que han ayudado a conectar a muchísimas personas alrededor del mundo que posiblemente tú en tu vida las conocieras, pero gracias a estas redes sociales te puedes conectar. Pero
al mismo tiempo que aparecieron estas cosas de redes sociales, también se fue un poco más aislando el mundo, cosa que se necesita infundir a las nuevas generaciones un poco de, ¿cómo decirlo? Que se les enseñe a las nuevas generaciones a usarlo de manera inteligente. Las redes sociales pueden ser de gran ayuda si lo haces de una manera inteligente. Puedes darte a conocer, puedes conocer a personas que te ayuden en las cosas que tú quieras, ayudarte a tus propios intereses, siempre y cuando las uses de manera inteligente y no perdiendo el tiempo. Después de ello, en otros términos, se me olvidó mencionar que en 1997 fue la primera clonación exitosa de un mamífero que fue Dolly, la oveja. Y en 2012 el satélite, el robot Curiosity llegó con éxito a Marte y pudimos ver un poco sobre la superficie de Marte. Y fue algo bastante genial porque podemos conocer que sí se puede llegar a Marte y podemos conocer un poco más sobre este planeta, a pesar de que sea inhabitable en ese momento. Podemos conocer un poco sobre su historia, que sí hubo vida, al menos se comprueba que sí, por algunas cosas que hay en Marte, y es lo más cercano que hemos estado, bueno, es lo más lejano que hemos estado de nuestro planeta. Otra cosa que tengo que mencionar son los incendios las pandemias del H1N1 del 2009 y la pandemia que estamos viviendo actualmente, que es el COVID-19. 10 años entre cada uno. La primera se dio aquí en México, comenzó en México, y la segunda comenzó en Francia. Bueno, básicamente eso ya lo conocemos. Las dos son una especie de gripa bastante poderosa que puede acabar con las vidas, y las dos tuvieron que cancelar ciertos servicios como la educación y ese tipo de cosas, pero no duró mucho. Y el COVID, pues seguimos aquí en pandemia. Otra cosa que me cabe mencionar es los desastres naturales que han habido, que son demasiados, y si los mencionara todos los que han habido y todos los que son importantes, no terminaría esto jamás. Pero podría mencionar algunos: el tsunami de Japón, el terremoto de México en 2017, los huracanes, entre otras cosas. También el incendio del Amazonas fue una cosa muy importante que creo que nos hace reflexionar a todos si realmente estamos siendo responsables y si realmente otra vez nos hace cuestionar si el humano es tendencia a autodestruirse. El Amazonas es uno de los mayores pulmones de la Tierra, y cuando se quemó se perdió bastante de ello, y vamos, si lo perdemos gran parte de oxígeno, nos podemos morir todos. También hubieron otros desastres como el incendio del Notre Dame y todo ese tipo de cosas, que también nos hace reflexionar todos estos sucesos, aparte de las eras digitales, qué tan inteligentemente usa el ser humano lo que tiene alrededor. Siento yo que la mejor manera de evitar estas cosas es, primero, pensando para las guerras y ese tipo de cosas, de conflictos políticos, un poco más en el pasado, hacer una retroalimentación de ello que hicimos mal para no volver a caer en ello, y en sistemas, en incendios, ese tipo de cosas, ser un poco más responsables con lo que hacemos, tener medidas de seguridad mejores que sirvan, y para las redes sociales que se les inculque a las nuevas generaciones y a estas generaciones en general el uso inteligente de ello. Pero no va a cambiar porque a nadie le conviene, a la publicidad, a las industrias no le conviene que las personas usen de manera inteligente lo que tiene alrededor. Si usas de manera inteligente puede que no exista ello, y los mercados, las industrias no funcionarían, porque gracias a la revolución digital, las cosas como funcionan las industrias también se tuvieron que adecuar a los tiempos modernos. Y eso nos hace caer de nuevo en cuenta aquí, en lo que estamos viviendo.
Antes de la pandemia, antes de todo esto que estamos viviendo en este preciso instante, las cosas eran muy diferentes. Pero sin la tecnología que tenemos, con la que contamos, no seríamos capaces ni siquiera de tener educación en algunos casos, de tener servicios médicos que eficientes, ni tampoco poder contactarnos con personas. ¿Cómo sería el mundo sin esas tecnologías que tenemos? Vamos, sería muy distinto. Y las marcas podrían haber muerto, muchas industrias, muchas cayeron en bancarrota, porque no contaban con los servicios que cuentan. Así que volvemos a caer. Todas las industrias se tienen que modernizar, se tienen que globalizar para poder sobrevivir. Es ahí está la importancia de globalizarse. Que en casos extremos como el que estamos viviendo, muchas cosas morirán, muchas cosas dejarán de funcionar y las cosas quedarán obsoletas y ahí morirá todo. Bueno, espero que les haya hecho reflexionar un poco, espero que les haya contado bien aquellos sucesos históricos importantes que han sucedido. Y nada, eso ha sido todo. Muchas gracias.